¿Qué pasa, maquinote? Hoy es vuestro día. Hoy vais a aprender flip conmigo. Okay. Bueno, chavales, antes de empezar con el flip, es fundamental que tengáis un buen ollie. Si no tenéis un buen ollie, pasaros por este vídeo que os voy a dejar aquí en una tarjetita. Os lo veis, aprendéis el ollie bien y luego volvéis a este vídeo a aprender el flip. Vale, pues la posición de los pies vendría a ser la misma que un ollie. Lo único que el pie trasero lo dejamos igual, pero el pie delantero lo tenemos que torcer un poco para dejarlo listo para rascar con esta parte de aquí. Hay que rascar con la punta de los dedos, que a diferencia de un ollie, rascamos con todo el lado lateral del pie. Como un ollie. Nos agachamos, picamos, rascamos con esta parte, la punta, y pegamos la patada. La cosa es que la patada no tiene que ser ni muy hacia arriba, porque entonces nos quedará un flip así, muy cohete, y eso no lo queremos ni en pintura. Ni tenemos que rascar hacia abajo, que hay mucha gente que hace esto. Hay mucha gente que en vez de rascar lo que hacen es así, hacen una patada para abajo. Y eso tampoco, ni en pintura. La única solución a este problema es practicar la rascada, y la única forma es hacer más ollies, y más ollies, y más ollies. Y cuando tengáis un ollie bonito, ya empezáis a hacer el flip, como he dicho al principio del vídeo. Otro fallo que hace la gente es, cuando hacen el flip, no estiran la pierna. Y kick flip, la palabra kick es patada. Hay que hacer una patada ninja bien guapa. Si tú haces la patada demasiado floja y no la estiras, te va a quedar el flip así. Y no va a haber manera de caerlo encima. El flip es como cortar un jamón. Esa frase se la dije yo hace como, ¿cuánto hace? Como 10 años o así, cuando le enseñé el flip cuando éramos pequeños, y le dije, el flip es como cortar un jamón. Una patada ahí, ¡pa! Una buena patada. Os lo voy a poner ahora en un vídeo a cámara lenta para que lo veáis mejor. La cosa es rascar. Es que lo voy a hacer descalzo, para explicarlo mejor. Picar y rascar con la punta recto. Ni arriba ni abajo, recto. La dirección perfecta para rascar sería por aquí. Sería como con la punta y pillar por aquí. Ni muy para adelante ni muy para el lado. Una diagonal perfecta aquí. Tengo frío en los pies. Me estoy helando los pies, tío. Huele a flip, Huele a ¿no? flip, huele a flip. Para cuando empezáis, una cosa que va muy bien es cogéis, os marcáis con una tiza, con la uña, la línea. ¿Veis que se ve la línea? ¿Se ve o no? Sí. Vale, lo que hemos dicho. Pies como el ollie. El trasero igual. Pero el delantero lo giramos un poco. Nos marcamos la rascada del flip, que no se nos olvide. Y ahora solo hay que rascar con la punta de los dedos y seguir la línea. Así de simple, chavales. Así de simple. He intentado 5 o 6 veces, ¿eh? Pues ahora que ya sabéis cómo hay que rascar el flip, cómo hay que poner los pies, todo, la mejor forma de empezar a practicarlo es en parado. Siempre en parado. Y lo que tenéis que aprender es a dar la vuelta. Así, y nunca al revés. Esto no me lo hagáis, ¿eh? Porque luego, para mejorar esto, para caer con los dos pies encima, es aún mucho más difícil. Siempre así. Nos ponemos y apoyamos el de detrás en el suelo. Porque luego es mucho más fácil volver a ponerlo encima. Vale, una vez ya sabemos dar la vuelta, ya solo nos queda ir a saltar encima. O sea, ya es cosa vuestra de echarle huevos. Os ponéis, como he dicho, hacéis este flip y ahora lo mismo, pero saltar encima. Con 2 cojones. Os ponéis y a caer encima otra vez. ¿Por qué os he dicho antes que este flip
no lo quiero. O sea, si hacéis el flip así, el problema está en que no estáis rascando y estáis llevando el pie directamente al suelo. Y entonces ahí lo que hacéis es complicar luego el paso este de ir a caer encima, porque no estáis saltando con los dos pies. En cambio al revés, saltas con los dos. Pero con este lo que he visto en la gente que tiene este fallo es que van a apoyar el pie. La rascada es llevarla al suelo. Y hacen... Y así no hay manera luego de intentar caer encima. Eso es mucho más difícil arreglarlo. Aun teniendo el fallo este, o si no os sentís aún seguros de ir a caer encima en parado, una cosa que hizo un amigo mío, que llevaba mucho tiempo para aprender el flip y no le salía, fue coger en la cuarentena una tabla sin ruedas, se la puso en casa con unos colchones, lo estaré dejando por aquí en un vídeo, y se puso a hacer flips en casa, con la tabla sin ruedas. Y así si fallaba, se caía encima del colchón, se caía en la manta. Gracias a eso aprendió a dar la vuelta y a caer encima. Después bajó a la calle, cogió el skate montado con las ruedas y todo, y se puso en un césped para hacer el flip en césped, en parado, y así lo mismo, si fallaba y caía encima de primo, y si iba de espaldas o algo, pues caes en el césped y pues, no te haces daño. Y ya de ahí, cuando lo cayó en césped, ya empezó a hacerlo en cemento, y fue la única forma para que le saliera. Y os digo en serio que le costó mucho. Siempre hacía el fallo, apoyaba el pie de delante primero, y empezó a hacer eso y le salió. Vale, chavales, acabo de probar lo del césped y va como el culo. Lo suyo es poner una madera para apoyar el patín y que pique bien, y luego ya caeros en el césped. Si la forma anterior no os convence, la otra que podéis usar, que es la que usé yo cuando era pequeño, es os cogéis una barandilla, un banco, algún muro de esta altura más o menos, os apoyáis, ponéis el pie como he dicho, pasa una moto, me jode el sonido, y hacéis el flip. Y así poco a poco vais entendiendo el flip y cogiendo confianza para ir a caer encima. Pues eso, ya solo es cosa vuestra, practicar, practicar, practicar más, que al final todo sale, ya os lo digo yo, que todo sale por mucho que cueste. Y como dije en el vídeo de Loli, voy a ir a hacer flips ahora por todo el pueblo, para que veáis así unos cuantos flips así más guapos, no esta plaza de aquí que no tiene nada. Y antes de seguir viendo el vídeo, suscríbete, ¿no? Un sub ahí gratis para Almenda. He caído sin rueda. Bueno, aquí se acaba el vídeo. Suscribiros para que me compre una rueda. ¡Hola! He caído sin rueda. De locos. ¿Ahora dónde está mi rueda? Está ahí. Ahí. La rueda aquí. Oh, el cojinete aquí. El cojinete. ¿Y la tuerca? ¿Y la tuerca? Igual. ¡Oh! ¡La he encontrado! ¡Oh! La tuerca. Bueno, máquinas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de ayuda. Si tenéis algún truco que queráis aprender, no dudéis en ponerlo en los comentarios, que yo os lo enseño, que no hay ningún problema. Y me voy a pescar una rueda al mar.